mi pana? Yo soy el zurdo y como les dije en el video del día de ayer, en el video del día de hoy vamos a estar hablando un poquito más extensamente de lo que fueron los rendimientos individuales de nuestra selección Vinotinto Sub-20 en el debut en el Sudamericano, aquella derrota por 1-0 ante el cuadro de Bolivia, y además vamos a estar puntuando, dándoles mis puntuaciones del rendimiento individual de cada uno de los jugadores, así que sin nada más que decir, vamos allá. Iniciamos en el arco, donde el partido de Samuel Rodríguez fue discreto, por no decir que por debajo de la media. La verdad, está por debajo indiscutiblemente de lo que nos tiene acostumbrados el portero del Atlético de Madrid B. Un partido donde tampoco fue que se le exigió demasiado. De hecho, en la primera mitad no recuerdo así que haya tenido que participar demasiado Samuel Rodríguez. Sin embargo, en la segunda mitad, cuando se le necesitó, cuando nos empezaron a llegar, poco nos llegaron, pero cuando se le necesitaba, verdaderamente flaqueó en la jugada del gol. Una jugada que a simple vista parece sencilla, pero que verdaderamente está complicada por el sobrepique que hace el balón justo en el lugar indicado, ¿no? Para que se le termine complicando un balón que venía sin potencia, que venía sin colocación. Pero repito, ese pique es muy complicado para cualquier arquero. Pero lo cierto es que fue un muy mal cálculo también del guardameta venezolano, del chamo de 19 años. Tiene muchísimo recorrido todavía, tiene muchísimo que aprender, muchísimo que mejorar. Pero no cabe duda que no tuvo su mejor partido ante el combinado de Bolivia. Más allá de eso, luego me acuerdo que tapa una muy complicada, que de hecho parecía más complicada que la de la jugada del gol, que le viene rastrero, un disparo desde fuera del área, que tiene que ir abajo y estirarse muchísimo, y es una gran atajada. Es lo que tiene, ¿no? Esa posición de guardameta, que un solo error puede condenarte todo el partido, no importa los aciertos que hayas tenido. Así que verdaderamente no me da para aprobar la actuación de Samuel Rodríguez el día de ayer. Para mí reprueba con 4 puntos. Pasamos a la línea de defensas, donde la verdad es que fue un muy mal partido de nuestra defensa, en general de nuestro circuito defensivo, más allá de rendimientos individuales bastante bajos, que también los hubo, sobre todo en esa lateral derecha. Ya en mi análisis hablé un poco sobre cómo Santiago Gómez, yo siento que no siente verdaderamente la posición de lateral por derecha, sobre todo cuando le tocan dar esos retrocesos, o normalmente siempre se termina cerrando muchísimo como un central, ¿verdad? Porque es que es su posición natural, la de defensor central. Entonces, más que matarlo a él, matar su rendimiento, porque he visto muchos comentarios en Twitter al respecto de su rendimiento, yo responsabilizo nuevamente al cuerpo técnico de no encontrarle verdaderamente una posición donde se sienta cómodo y no encontrar algún otro lateral derecho natural que pudiese ocupar la posición. Nuevamente lo repito, pese a que el partido de Santi Gómez fue un partido lento, un partido sin intensidad, un partido sin ritmo, como el de varios componentes de esta selección Vinotinto, tampoco puedo matarlo verdaderamente. No le da para probar, evidentemente no le da para probar. Para mí el partido de Santi Gómez reprueba con 3.5 puntos sobre 10. Rafael Uzcategui como primer zaguero central. La verdad es que fue un partido bastante solvente de Uzcategui. Me gustó su partido también en salida, para darle salida al equipo. Me gustó su partido en defensa. Me parece que la saga de centrales estuvo bastante firme, la verdad. Me parece que las llegadas del cuadro boliviano tuvieron que llegar como llegaron, verdaderamente con disparos de larga distancia o con contragolpes donde ya el equipo estaba volcado en ofensiva y nos agarraban sumamente mal parados. Pero el partido de los centrales en general me parece bastante solvente, suficiente para probarlos. Mira, yo creo que sí, verdaderamente, así sea con la mínima, pero con 5 puntos me parece que aprueba Rafael Uzcategui con su rendimiento. Y hay que hablar también de René Rivas en una posición que yo personalmente se la desconocía. Me imagino que ya la habrá desempeñado en otras ocasiones, porque la verdad es que lo hizo bastante bien. Me gustó el partido de René Rivas como zaguero central zurdo. Nuevamente creo que fue un partido bastante solvente, y me parece que la pareja de centrales tuvo un partido rescatable dentro de lo que fue un circuito defensivo y una selección Vinotinto que, no lo quiero seguir repitiendo, pero se vio una selección sin ritmo, sin personalidad y sin gallardía. Así que nada, igualmente René Rivas aprobado con 5 puntos. Hay que pasar a hablar sobre el jugador que ocupó esa posición de la lateral izquierda, una posición bastante comprometedora, ¿no? Y es la de ese costado izquierdo, lateral por izquierda, que fue Andry Vera.
El partido de Andry Vera me pareció un partido sumamente irregular. Irregular porque me gustó su trabajo a la hora de proyectarse al ataque, me gustó su trabajo asociativo a la hora de buscar opciones de pase, a la hora de mandar centros. Creo que fue el único o uno de los pocos jugadores de la selección Vinotinto que entendía que si teníamos una doble punta conformada por José Riasco y Kevin Kelsey, había que llegar a línea de fondo, había que proyectarse, había que ampliar al equipo para poderles mandar centros, y terminó mandando un par de centros interesantes. Sin embargo, lo dije en mi análisis, y es que cuando se proyectaba a Andry Vera, normalmente en los retrocesos fallaba muchísimo, dejaba su espacio para que tuviera que bajar algún volante, o Emerson Ruiz, o Brian Ortega, o que tuviera que ir a algún central a hacerle la cobertura. Por eso digo que fue un partido bastante irregular. Me gustó su trabajo cuando pasaba de la mitad del campo, pero a la hora de defender sí siento que tuvo ciertas falencias. No me da para probarlo, pero apenitas, la verdad. Un 4.5 para Andry Vera, que me parece que desempeñó un papel muy interesante, y creo que puede ir a más el trabajo de Andry Vera en esta selección. Pasamos a la línea de volantes, una línea de volantes que llegaba con muchísimas expectativas, sobre todo de mi parte. O sea, verdaderamente a mí me parecía una mitad del campo inamovible prácticamente. Me parecía una mitad del campo que iba a ser destrozos en este sudamericano, pero con lo visto el día de ayer, la verdad es que ya no me lo parece tanto. De lo mejorcito de ese tribote en la mitad del campo me pareció el trabajo de Emerson Ruiz. De hecho, fue el único que jugó todos los minutos. Hizo un trabajo bastante solvente, como ese único pivote de la línea de volantes en la zona medular, sacando al equipo, buscando asociarse con Telasco, buscando asociarse con Miki. En defensa tuvo un trabajo muy duro a la hora de hacer coberturas, de hacerle la cobertura a Andry Vera, de hacerle la cobertura a lo mejor a alguno de los centrales en ciertas ocasiones. Y cuando el equipo tuvo que ir a buscar el resultado, siento que él fue uno de los que más trató de empujar al equipo, trató de meterle dinamismo, trató de decirles: muchachos, vámonos para arriba, vamos a darle, vamos a romper líneas, vamos a cambiar el ritmo del partido. Entonces me gustó el trabajo de Emerson Ruiz, todo hay que decirlo. Así que sí, me da para probarlo con un 5.5, la verdad. No llega a una buena nota, porque en general el equipo no me parece que haya hecho un buen partido. Así que, pero para probarlo mínimamente sí que le da. Para mí el mejor jugador del primer tiempo de la selección Vinotinto se llama Andrés Miki Romero, señores. Y es una lástima que haya tenido que salir sustituido por esa lesión. La verdad es que todavía no sé bien si es una lesión de gravedad, si solo fue un golpe. En las imágenes parece que solo fue un golpe, a lo mejor tendrá contracturada la espalda, no lo sabemos, pero esperemos que pueda estar presente para el próximo compromiso de la selección Vinotinto, ya que el trabajo que desempeñó en la primera mitad me pareció fundamental. Me parece que es un jugador que genera muchísimo peligro cuando pisa 3/4 de cancha. Me parece que es un jugador bastante inteligente en el posicionamiento, y es un jugador que lo vi corriendo muchísimo en la primera mitad. Un jugador que cuando subía y dejaba desprotegida su posición, siempre corría a tratar de ocupar nuevamente el espacio. Es un jugador bastante ordenado, es un jugador que influye en todas las facetas del equipo, en faceta ofensiva, en faceta defensiva, y la verdad es que con esos 45 minutos ya me da para ponerle un puntaje de 7 puntos a Andrés Miki Romero, que fue el mejor de la selección Vinotinto, al menos en esa primera mitad. Ojalá lo podamos contar con él para los próximos compromisos. Y hay que hablar del otro gran señalado, ¿no?, del partido del día de ayer, que es Telasco Segovia. Las expectativas que se tenían en Telasco Segovia en este sudamericano eran quizás hasta un poquito irreales, ¿no? O sea, porque hizo un buen torneo Maurice Reveló, venía de mostrar grandes facultades en la Liga Fútbol de hace varias temporadas para acá. Sin embargo, no hay que olvidar que es un chamo que viene del último año cambiar de vida completamente, salir de su país, aterrizar en una nueva cultura, aterrizar en un nuevo fútbol donde no ha tenido la continuidad que tenía con el Deportivo Lara, jugando Liga Fútbol, jugando Copa Libertadores, jugando con la selección Vinotinto. Tuvo que tener un parado competitivo Telasco Segovia a modo de adaptación, y creo que precisamente es eso lo que le termina perjudicando a la hora de llegar a este sudamericano a pleno físico. Físicamente, en la segunda mitad, Telasco se vio exhausto. O sea, cuando tenía que retroceder, cuando tenía que apretar un poquito más en 3/4 de cancha, se le vio simplemente superado. Nuevamente me gustaría decir que no creo
creo que sea enteramente culpa de Telasco Segovia. Me parece que si un cuerpo técnico entiende que un jugador no está al 100% físicamente y que puede rendir más como revulsivo, deberían dejarlo como revulsivo. Así sea un jugador que llegaba como tu referente, a mí verdaderamente no me importa, porque sobre todo en estas instancias sub-20 no hay estrellas, no hay jugadores imprescindibles. Telasco Segovia es un gran jugador, pero que si verdaderamente no se encuentra al 100%, yo prefiero mil veces que juegue Wiki Carmona, Brian Ortega o cualquier otro jugador que vaya a correr absolutamente todos los balones. Y es que cuando no te sirve el planteamiento táctico, lo único que te saca la pata del barro es la personalidad, son los pulmones, y eso fue lo que vinieron a poner posteriormente estos otros jugadores que ingresaron en la segunda mitad. Casi se me olvida ponerle el puntaje a Telasco Segovia, la verdad es que para mí no le da para probarlo. En el primer tiempo sí se vio que quería tratar de hacer jugar al equipo, que quería tratar de hacer cosas distintas, a veces encaraba en el 1 contra 1, sin embargo no se le terminó de ver cómodo en ningún momento con el planteamiento del equipo, ya que no tenía esas posibilidades para descargar hacia la banda. De hecho, en muchas ocasiones él mismo tenía que irse hacia la banda para tratar de tener opción de desborde, opción de 1 contra 1. Pero no le da verdaderamente para probar a Telasco Segovia, que reprueba con 4 puntos. Vamos ahora con Gerson Chacón, un Gerson Chacón que terminó jugando alrededor de 70 minutos me parece, y me parece que venía pidiendo cambio desde el descanso probablemente. Un Gerson Chacón que se vio sumamente incómodo desde el minuto 1, desde el pitido inicial del árbitro. Un Gerson Chacón que tuvo algunas jugadas con espacios, que sabemos que Gerson es un jugador que se siente más cómodo jugando con espacios. Tuvo algunas jugadas donde se tiraba un poquito más a la banda, un poquito más a esa posición donde se siente más cómodo, pero tampoco pudo hacer mucho Gerson Chacón en ofensiva. Tiró un par de pases interesantes entre líneas, pero no es 10 Gerson Chacón. No es un jugador que te vaya a poner pausa y cambio de ritmo al equipo, a un equipo que se enfrentaba a una defensa que estaba muy bien parada. Gerson, que es un jugador nuevamente que se siente cómodo es jugando con espacios. A mí verdaderamente no me gustó para nada el partido de Gerson, no por Gerson, sino en general por el planteamiento, en general por cómo lo quiso utilizar Fabrizio Coloccini. Me parece que como extremo bien abierto por derecha o por izquierda hubiese rendido muchísimo, pero muchísimo más Gerson Chacón, que también termina reprobando con 4 puntos, lamentablemente. Vamos ahora a evaluar a esa doble punta, una doble punta donde tuvimos a un José Riasco mucho más dinámico en cuanto a sus movimientos, que buscaba mucho más tirarse hacia los costados, que buscaba mucho más bajar para asociarse con los volantes, que buscaba mucho más ser ese jugador, digamos, un poquito más utility, ¿no? Ese que se está constantemente moviendo por todo el frente de ataque, mientras que Kevin Kelsey se quedaba un poquito más en esa faceta de 9 tradicional, de 9 bajabalones, 9 pivot. Me gustó lo hecho por José Riasco, quien no tuvo verdaderamente oportunidades de gol, por lo que a la hora de evaluar a un delantero comprenderán que eso le resta mucho, ¿no? O sea, si no te llegan balones, si nadie te proporciona un buen centro, es imposible, ¿verdad?, para un delantero hacer buen partido. Sin embargo, él mostró detalles tácticos, detalles de movimientos, de diagonales, de asociaciones muy interesantes que yo creo que le da para probar con la mínima, 5 puntos, ni más ni menos para él. Mientras que un Kevin Kelsey que se mostró que es sumamente zurdo. Tuvo 2 o 3 ocasiones donde la jugada pedía una definición con pierna diestra, pero él intentaba de sobremanera darle con su pierna hábil, esa pierna zurda. Un Kevin Kelsey que sí tuvo par de oportunidades, pero que desgraciadamente no pudo aprovechar. Ganó par de balones por arriba, podemos decir que ese trabajo de 9 tradicional sí lo cumplió. Sin embargo, nuevamente volvemos a lo mismo, si no te proporciona tu equipo de balones para un delantero centro, es muy complicado hacer un buen partido. En el caso de Kelsey, yo creo que termina reprobando, la verdad, por la mínima. Básicamente porque, bueno, ¿qué va a hacer? José Riasco termina probando más por un tema de movimientos, por un tema asociativo, pero Kevin Kelsey no tenía que cumplir esa labor. Tenía que esperar un buen balón y pivotar y
y un buen balón que nunca le terminó llegando, la verdad, de sobremanera. Así que para mí termina reprobando con 4 puntos. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de par de cambios que me parecen lo suficientemente interesantes como para puntuarlos dentro de este análisis. Primero tenemos a Wickelman Carmona, que terminó ingresando por Andrés Miki Romero, jugó 45 minutos. Un Wickelman Carmona del que yo personalmente esperaba muchísimo más cambio de ritmo, esperaba muchísimo más dinamismo. Tal vez le termina pesando que termine ingresando como un interior y no tanto como un jugador suelto, como ese 10 tradicional que normalmente cuando pensamos en Wiki Carmona lo pensamos un poquito más en esas labores. Pero no creo que su ingreso al partido haya terminado pesando ni en faceta defensiva ni en faceta ofensiva. No creo verdaderamente que le dé para probar a Wiki, que hizo un partido deslucido, sin más, un partido que donde no pesó, básicamente. Tampoco tuvo un partido desastroso, ni mucho menos, pero esperaba mucho más de Wickelman Carmona, que termina reprobando con 4.5 puntos. O sea, a la rayita de aprobar. Me faltó esa jugada diferencial que hiciera, ese pasecito entre líneas que metiera. Me faltó algún otro intento de cambiar a este equipo por parte de Wiki Carmona, que eso es lo que esperamos del 10 de la selección Vinotinto Sub-20. Y si hablamos de cambios de actitud, si hablamos de cambios de ritmo, tenemos que hablar del ingreso del chamito David Martínez, un chamito que fue el que le dieron la oportunidad para ir con esta selección Sub-20 pese a que es una categoría menor, y la verdad es que yo les dije, o sea, tú ves jugar a este chamo y entiendes por qué el cuerpo técnico le da la confianza de ir con la Sub-20. Es un chamo que te genera muchísimo vértigo al partido, que entró para cambiarle las revoluciones a este equipo, que entró para saltar líneas con su zancada, con su gran velocidad, que entró para buscar esos unos contra unos, que entró para meter centros. Es un chamo que verdaderamente cambió el partido en ofensiva para la selección Vinotinto. Para mí fue un grandísimo cambio y está tocando a la puerta de la titularidad con 16 años, ojo. Mucho ojo con eso. Así que para mí, o sea, verdaderamente está más que aprobado lo que he hecho por David Martínez, que si hubiese tenido a lo mejor otros compañeros que lo estuviesen rodeando, o si hubiese tenido más minutos a lo mejor, o que hubiese entrado en un partido estando 0-0, probablemente hubiese sido totalmente distinta la situación para el chamito David Martínez, la joya del Monagas, que yo le doy un puntaje de 7 puntos. Me encantaron los minutos de David Martínez en cancha, así que sí, creo que 7 puntos es el mejor, junto con Andrés Miki Romero. Mira, y ninguno de los dos jugó muchos minutos, pero los minutos que jugaron fueron determinantes y fueron suficientes como para ponerles un puntaje superior al resto de jugadores, así que imagínense. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de estos puntajes, cuál te parece que fue el jugador del partido, cuál te parece que fue el rendimiento más bajito del partido. Me gustaría conocer su opinión sobre este partido, que la verdad es que da el pie a varias lecturas, da pie a varias explicaciones, ¿no? De lo que fue esa derrota Vinotinto, desde un factor anímico, desde un factor físico, desde un factor emocional. Yo desde luego creo que fue un cúmulo, ¿no? Un cúmulo de varios factores que tenía este grupo que le impidieron llegar verdaderamente a tono y con el nivel de exigencia que demanda una cita como lo es un sudamericano sub-20. No quiero redundar demasiado, pero terminó responsabilizando mucho más al cuerpo técnico de Fabrizio Coloccini, que hasta ahora no ha hecho nada para yo verdaderamente decir sigamos con este planteamiento, sigamos con esta idea, si la seguimos trabajando, si la seguimos puliendo, este equipo va a mejorar. Para mí, yo ya lo dije, hay que darle una patada al tablero táctico y volver a las raíces de lo que fue ese Maurice Reveló comandado por el Bocha Batista. Pero estas consideraciones y muchas más la tendrán en mi análisis de lo que será ese próximo compromiso que tendrá la selección Vinotinto Sub-20, que ahora tendrá que ganar o ganar para seguir en carrera por meterse en la hexagonal final. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo. También nos puedes seguir en TikTok e Instagram como @redwine.oficial para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido. El video del día de hoy fue grabado en los espacios de Tecninet. Tecninet es mi tienda favorita de videojuegos, donde ellos te aportan el espacio y las herramientas para que puedas venir a producir tus proyectos a nivel audiovisual, a nivel de redes sociales. Además, ellos cuentan con la zona Tecninet, una zona donde tienen de todas las consolas, desde Play 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, para que puedas venir con tus amigos, alquilarla, jugar un rato. Consolas que además se encuentran a la venta, así como una gran variedad de tus videojuegos favoritos. Así
Así que ya saben, sigan a Tecninet en todas sus redes sociales, que se las voy a estar dejando acá abajo en la descripción de este video, y así además apoyan a que sigan llegando aliados a esta familia llamada Red Wine. Sin nada más que decir, mi pana, esto ha sido todo por el día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.